noches. Aquí estamos de nuevo para llegar a sus casas, a sus familias a través de la palabra por este medio, por esta red, para que la palabra del Señor edifique, conforte, anime, afirme nuestras vidas. Pero vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir al Señor, vamos a exaltar al Señor con esta alabanza, que haga una expresión viva de esta alabanza en usted, en cada uno de nosotros. Adoremos al Señor. Creo en lo que has hecho en mí, llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, todo yo diré. Yo creo en tu palabra, creo que
Amén. Amén. Sí, el Señor nos levantará, el Señor nos fortalecerá, el Señor nos hará permanecer firmes en Él. Amén. Hoy quiero compartir la palabra bajo ese tema, firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Usted y yo debemos de permanecer firmes en el Señor siempre. Y cuando digo siempre, me refiero a cualquier situación que la vida nos presente, ya sean pruebas, ya sean necesidades, situaciones de la vida, situaciones adversas de la vida, como las que estamos viviendo hoy, esta situación difícil, enfermedades, necesidades, desesperaciones, angustias, tantas cosas que se están viviendo hoy en día por esta crisis. Pero usted y yo podemos permanecer firmes en el Señor. Pablo, el apóstol Pablo nos aconseja, él nos enseña a que usted y yo estemos firmes en el Señor. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que el apóstol Pablo te dice a ti y a mí. Si estoy firme en el Señor, no debo de caer, debo de estar firme en Él. Y nos sigue diciendo Pablo en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, fíjese, versículo 1, dice su palabra. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Pablo así nos llama, amados hermanos, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos estar firmes en el Señor? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice a que estemos firmes en el Señor? Ahí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, Pablo nos da la fórmula. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se fijó? La forma de permanecer firmes es poner nuestros ojos en Cristo, recordando que este mundo no es nuestro hogar, este mundo es pasajero y que el Señor Jesús tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de su vida y de mi vida. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, para que permanezcamos firmes en Él. La palabra de Dios nos aconseja a permanecer firmes en estas verdades bíblicas. La palabra de Dios nos aconseja a permanecer firmes en estas verdades espirituales, en estas verdades eternas, firmes. En primer lugar, dice la palabra en Gálatas 5:1, firmes en la libertad de Cristo. Sí, mi hermano, debemos de permanecer firmes en la libertad de Cristo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes en la libertad de Cristo.
¿Usted es esclavo del pecado o ya Cristo lo ha liberado a usted del pecado? Ya Cristo lo hizo libre a usted. ¿Conoce usted la verdad de Cristo? ¿O usted sigue siendo simplemente un religioso? ¿Cristo ya abrió sus ojos espirituales? ¿O usted sigue siendo un ciego espiritual? Porque Cristo murió para libertarnos, para que usted y yo seamos libres. Y no solo que seamos libres, sino que permanezcamos siempre en libertad. El Señor Jesús nos lo enseñó. Jesús lo predicó a los judíos. Jesús les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Eso fue lo que el Señor Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos dijeron: jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les respondió y les dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le pregunto de nuevo: ¿es usted esclavo o es una persona a la cual Cristo ya hizo libre? Si Jesús ya le hizo libre, usted tiene que permanecer en esa libertad que Cristo le dio. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a estar pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, y que no volvamos a estar sujetos al yugo de esclavitud, porque Él ya murió por usted y por mí, para que usted y yo seamos libres. Jesús ya nos liberó del pecado. Jesús ya nos liberó de la muerte del mundo. Ahora somos personas libres y debemos de permanecer firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Amén. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que debemos de estar firmes en la profesión de nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza. Fíjese esa frase, profesión. La vida cristiana es una profesión, algo que nosotros profesamos, algo que nosotros creemos, y debemos de permanecer firmes en la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Jesús va a volver. Nuestra esperanza es que van a haber cielos nuevos, tierras nuevas. Nuestra esperanza es que cuando el Señor venga, nos va a llevar con Él y vamos a permanecer para siempre con Él. Vamos a estar para siempre con el Señor. Esa es la profesión de nuestra esperanza. Yo creo que el Señor va a volver, va a venir por mí y por usted, y que usted y yo vamos a estar y vamos a vivir en cielos nuevos y en tierra nueva, y vamos a vivir para siempre con el Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Dice la palabra: así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y oiga lo que dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme nuestra profesión de esta esperanza que tenemos en el Señor. Yo tengo que estar firme
en esa esperanza que Él me ha dado. Yo voy a estar con el Señor, yo voy a vivir con el Señor va a volver por mí, el Señor está cerca y esa es mi profesión, mi creencia, que Él va a volver. Y dice también la palabra del Señor, el escritor de Hebreo nos aconseja a que retengamos, a que guardemos la profesión de nuestra esperanza. Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Retengamos nuestra profesión, guardemos nuestra profesión, cuidemos nuestra profesión, porque esa es nuestra esperanza. También la palabra del Señor dice que debemos de estar firmes y constantes en la obra del Señor. ¿Oyó? Firmes y constantes en la obra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, mire lo que dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad pues firmes en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo. Hay que estar firmes en la obra del Señor siempre. Creciendo. Usted y yo necesitamos crecer en la obra del Señor. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer numéricamente. Necesitamos crecer en prosperidad, en bendición. El Señor quiere que crezcamos en su obra, que permanezcamos firmes en su obra, constantes, creciendo en la obra del Señor. Jesús lo hacía. Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. Él crecía en la obra del Señor. Hay que crecer en la palabra del Señor. En Hechos capítulo 6, mire, así dice la palabra, Hechos 6, versículo 7. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor. Es que la palabra del Señor tiene que crecer en su vida, pero también la palabra del Señor tiene que crecer en predicación, en enseñarla, en hablarla, en predicarla. Y dice aquí: y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Porque cuando la palabra del Señor crece en usted y crece en la obra del Señor predicándola, entonces también la iglesia va a crecer numéricamente y la iglesia va a crecer en bendición y en prosperidad. Por eso la palabra del Señor nos manda a estar firmes y constantes en la obra del Señor. Firmes y constantes en la obra del Señor. Usted y yo debemos de estar
firmes en la obra del Señor. Hay que crecer en amor y afirmarnos en santidad. Cuando usted está firme en la obra del Señor y en constante crecimiento, usted va a crecer en amor y en santidad, como dice Filipenses, como Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Fíjese, el Señor dice aquí, en la venida de nuestro Señor, Él está cerca. Por eso usted y yo tenemos que estar firmes en la obra del Señor, creciendo siempre en Él, porque Él está pronto para venir. Y usted y yo tenemos que estar firmes en la obra del Señor, firmes y constantes, creciendo en su obra. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor que también usted y yo debemos de estar firmes en la fe. Fíjese, ya hablamos de estar firmes en la libertad de Cristo. Hablamos de estar firmes en la profesión de nuestra fe. Hablamos de estar firmes y constantes en la obra del Señor. Pero también la palabra del Señor dice que debemos de estar firmes en nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios 16, 13 dice la palabra: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Me gusta esta palabra. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Entendió? ¿Entiende usted lo que le está diciendo este pasaje? Firmes en la fe, compórtese varonilmente y esfuércese. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ya no es tiempo de estar llorando, de estar lamentándose, de estarse quejando. Hay que ser valientes y esforzados y permanecer firmes en la fe. La palabra lo dice por sí sola. Estad firmes en la fe, pórtense varonilmente. Ya deje de quejarse y deje de estarse lamentando y déjese de estar llorando. Usted afírmese en la fe, compórtese en el Señor, sea fuerte en el Señor, tome fuerzas en el Señor, porque no es tiempo de llorar ni de lamentarse. Es tiempo de ser cristianos valientes, cristianos firmes en el Señor, constantes en el Señor, afirmados en el Señor. La Biblia nos enseña que al diablo hay que resistirlo firme en la fe. Firme en la fe. Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. La palabra del Señor es clara. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice el versículo 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos vamos a pasar dificultades, todos vamos a pasar tiempos difíciles. Estamos pasando tiempos difíciles. El diablo está aprovechando estas oportunidades para ver a quién devora, a quién destruye, a quién hace caer. Pero la palabra nos enseña que hay que resistirle firmes en la fe. Ese es el consejo de Pedro. Eso es lo que Pedro nos enseña.
Y Pedro lo aprendió. Pedro aprendió que el diablo anda así como león rugiente, porque el Señor Jesús se lo enseñó. En aquella ocasión, cuando el Señor le dijo a Pedro en Lucas 22, capítulo 31, versículo 32, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Oyó? He aquí Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero el Señor le dice: yo he rogado por ti que tu fe no te falte, porque al diablo se resiste con la fe. Firmes en la fe. Y le dice el Señor a Pedro: y tú, una vez vuelto, afirma a tus hermanos. Afirma a tus hermanos. Y Pedro nos está afirmando en esta palabra que es cierto que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero usted y yo le podemos resistir, firmes en la fe. El diablo lanza sus flechas, lanza sus dardos. Y usted sabe cómo se apagan esas flechas y esos dardos de fuego. Se apagan con el escudo de la fe. Pablo nos dijo en Efesios: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Así que necesitamos estar firmes, hermanos. En este tiempo difícil, usted y yo necesitamos estar firmes en el Señor, firmes en el Señor, firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, firmes y constantes en la profesión de nuestra esperanza, firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo siempre, firmes y constantes en la fe. La fe. No dejes que el diablo te quite la fe, porque la fe es lo que te hace estar firme en el Señor. Pero Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado a usted y a mí solo para que peleemos nuestras batallas espirituales con dientes y con uñas. Dios a usted y a mí nos ha dado armas para que podamos estar. Oiga lo que le voy a decir: para que podamos estar y permanecer firmes siempre. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, habla de eso. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor siempre, en el poder de su fuerza. Oiga bien, fortaleceos en el Señor siempre, en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. 3 veces dice el apóstol Pablo: para que estéis firmes. Es que necesitamos estar firmes. Pero él nos dice: tomar toda la armadura de Dios. Dios a usted y a mí nos dio armas espirituales para estar firmes. Y este pasaje habla de esas armas espirituales. Del versículo 14 al 18, ahí están esas armas que Dios a usted le ha dado. A usted y a mí nos ha dado la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
la oración en todo tiempo y en todo ruego en el Espíritu. Tenemos las armas del Señor para permanecer firmes siempre en el Señor. Hay dos palabras también aquí, dos palabras que dice lucha y resistir, porque el versículo 12 nos dice porque no tenemos lucha. La vida cristiana es una lucha, hay que luchar, y luchar involucra un combate cuerpo a cuerpo. Estamos en una lucha constante cuerpo a cuerpo con el enemigo, pero la Biblia nos dice que usted tiene que estar firme. Y no solo nos dice que estemos firmes, sino que también nos dice que resistamos, que hay que resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, resistir, mantenerse en pie después de una batalla, para involucrarse en la siguiente batalla. Firmes en el Señor. Así que, hermanos, yo los invito a que estemos firmes en esa libertad que Cristo nos dio. A que estemos firmes en la profesión de nuestra esperanza. A que estemos firmes y constantes siempre, creciendo en la obra del Señor. Y que permanezcamos firmes en la fe. Vamos para adelante, hermanos. El Señor está con usted, está conmigo, está con nosotros. Y vamos para adelante. En el nombre de Jesús podemos estar firmes siempre. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a su casa. Que el Señor esté con usted siempre, mi hermano. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra, Señor, trae fuerza a nuestra vida. Tu palabra nos enseña, nos habla, nos exhorta a que permanezcamos firmes, a que no caigamos, a que no seamos derrotados, a que estemos firmes en ti, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.